Bien, pues aquí tenemos unas imágenes que realmente me llaman la atención, ¿no? Porque son personajes de otras épocas, de hace siglos, y muy relacionados con lo que es la Semana Santa de Cartagena. Exactamente. Concretamente, este señor que vemos aquí en este cuadro... Aquí tenemos una de las joyas de la sede de la cofradía, que es el retrato de Antonio Medina Cachón Ponce de León, que fue el obispo de Cartagena, que refrendó en 1691 las constituciones fundacionales de la Cofradía del Cristo del Socorro. Eso es. De la Hermandad de Caballeros del Cristo del Socorro. Esos son los datos que se tenían hasta hace unas épocas, ¿no? Luego ya se descubrieron otras cosas que, si te parece, después las hablamos, ¿no? Después las hablamos. Vamos a seguir haciendo el recorrido de muchos personajes que tenemos aquí que no conocemos realmente. Yo por lo menos los conozco, pero vamos a acercarnos un poquito para vernos más de cerca. Bueno, esta es la galería de hermanos mayores que tenemos aquí en la sede. Desde el principio hasta el final, hasta la fecha. Con los retratos que hemos podido localizar. Entonces, bueno, estamos hablando de una historia oficial que va de 1691 hasta nuestros días, diferenciadas en 3 épocas. Sí, sí. Y bueno, y aquí tenemos en primer lugar, digamos, el centro. Tendríamos que destacar efectivamente. El fundador de la cofradía, don Pedro Manuel Colón de Portugal, que fue capitán general de las galeras de España, destinado aquí en Cartagena, en el siglo XVII. Un hombre de gran fervor religioso y bueno, y que fundó, tras la historia conocida por todos del milagro de su hijo, el infante Manuel, pues fundó en agradecimiento la cofradía. Después... vemos una mujer, como decíamos a micrófono cerrado, cosa extraña, en lo que es las cofradías de Cartagena, no sé si es las del mundo. Sí, esto ha sido también otra de las grandes sorpresas que poco a poco hemos ido descubriendo. ¿Por qué? Porque las constituciones fundacionales te dice que el hermano mayor tiene que ser un duque de Veragua. Duque o duquesa. En este caso, Pedro Manuel, cuando fallece, hereda el título a su hijo, Pedro Nuño, fallece muy joven y entonces la heredera directa, la única hija que tenía, era Catalina Ventura Colón de Portugal. Y entonces esta señora, que estaba casada y bien parentada con la casa de los Fitzjames, Stuart, pues esta mujer pues, tuvo el título de duquesa de Veragua y por tanto hermana mayor de la cofradía. O sea que es un gran privilegio. Sí. Residía en Madrid, pero fue una señora que la verdad que estuvo muy vinculada con la cofradía, porque sí tenemos reconocido como en 1736 ya manda construir el retablo de la cofradía, que estaba originariamente en la capilla del Cristo Socorro, en la catedral antigua, un nuevo camarín para el Santo Cristo Moreno. O sea que y también la sala capitular. O sea, la mujer se vinculó con la cofradía. Totalmente. Y hemos localizado también a su hijo, que es Jacobo Francisco Eduardo, bueno, que este es posterior, Stuart, ¿no? Posterior. Es hijo de Catalina, nieto del fundador, y este hombre pues fue el famoso donante en 1760 de los tapices que originariamente estaba en la capilla del Cristo del Socorro. Interesante, interesante. O sea que es una historia apasionante. José Luis, estamos de pie y yo creo que no es Vamos a sentarnos. Si te parece, te sientas aquí. Perfecto. Aquí por Muchas cuestiones gracias. ya de organización de las cámaras. No me gusta dar la espalda, pero no tengo más que hacerlo. Tranquilo. Bueno, vamos a mantener una pequeña charla. Primero, señoras, señores, encantado nuevamente de estar con todos. Aquí estamos... Pues yo creo que luchando por algo importante, que es por la Semana Santa de Cartagena, de no conocer solamente lo que son los 8 o 10 días, lo repetimos una y otra vez para que todo quede claro. Queremos conocer los fondos de las cofradías, quién se mueve, quién es el que organiza, esas personas que no se ven, que son precisamente, yo diría que, hombre, no los más importantes, pero son piezas fundamentales para el buen funcionamiento de la Semana Santa, del desfile final. Y también recordarles que gracias a Fila 7 Producciones, pues dentro de su apartado cartagenacofrade.es, pues estamos descubriendo a esos protagonistas que son todos muy importantes, como les he dicho. Hoy estoy con José Luis Carralero Alarcón, que él es el secretario general de la Cofradía del Cristo del Socorro y a la vez el cronista.
¿Lo he dicho bien? Bien. Perfecto. Pues encantado de tenerte aquí, ya nos has dado una pequeña introducción. Daros las gracias a vosotros por visitarnos. No, hombre, pero es que primero es nuestra visión. Lo hacemos de corazón, fíjate, es curioso. Yo creo que nosotros tenemos una cosa en la cual nos parecemos a vosotros, y es que lo hacemos más de corazón que por cuestiones económicas. Porque vosotros a lo mejor esto lo hacéis porque os nace de verdad. Entonces, la vinculación a las cofradías. Si se hace de corazón, ya no somos ni nosotros ni vosotros, somos todos. Somos todos, efectivamente. Bueno, José Luis, ya nos has dado la introducción, como decía, y me gustaría ahora pues que habláramos un poquito de esas tres épocas de la cofradía, tres etapas. Ha sido, como te decía también a micrófono cerrado, lo de un vía crucis constante, ¿no? Debido pues no solamente a las contiendas que puede haber habido a lo largo de la historia, sino también, bueno, pues cosas que ocurren, ¿no? El desinterés que puede surgir a veces por nuevas generaciones y todo esto. Explícanos un poquito esas tres etapas, sintetizando un poco. Sintetizando, mira, lo curioso de las tres etapas es que hay una etapa previa a esas tres. Entonces, bueno, uno se pone a investigar, empieza a estudiar las etapas de la historia de la cofradía y descubrimos que bueno, Pedro Manuel Colón funda esta cofradía, todo gira en torno al titular, que es el Santo Cristo del Socorro, previamente llamado a nivel popular el Santo Cristo Moreno, o también llamado ya en el siglo XVII el Santo Cristo Antiguo. Y entonces esto te hace pensar un poco, empiezas a profundizar un poco en la archivística y descubres ya que, por ejemplo, en 1646, en el Santo Cristo Moreno, mediante una documentación que encontramos de un pleito de dos hermanos de la cofradía Santo Cristo Crucificado, que procesionaba al Cristo Moreno, encontramos que ya este Cristo ya se procesionaba en Viernes Santo. O sea, es un Cristo que ya participaba, digamos, en lo que son los orígenes de esa Semana Santa. O sea, que rompe un poco lo que es la historia escrita hasta el momento, bueno, hasta hace unos años. Más que romper, enriquece. Bueno, enriquece la historia. Enriquece, pero claro, es el gran problema de no tener efectivamente lo que tenemos ahora, por ejemplo. Exactamente. Observamos que, por ejemplo, en el siglo XVII, en esa década de los años 40, se procesionaba Santo Cristo atado a la columna, la cofradía del Santo Cristo atado a la columna, la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Cristo crucificado, también la Hermandad del Huerto. O sea, encontramos ya cofradías que están ahí y que participan. Problema, que bueno, hablamos de una época en que hay epidemias continuas y hubo una muy grande que asoló prácticamente a gran parte de la población de la ciudad en 1648. Y esto corta de raíz pues, que haya varias cofradías que dejen de procesionar. Otras vuelven otra vez nuevamente a refundarse. Y bueno, la de Santo Cristo Crucificado, pues digamos que oficialmente se vuelve a refundar ya con el nombre del Cristo Socorro en 1691. Pero no solamente lo encontramos procesionando en Viernes Santo. Ya también tenemos documentación en el siglo XVI participando en la bajada todos los Viernes Santos por la mañana desde la Catedral Antigua a la Plaza de Santa Catalina, que es la actual Plaza del Ayuntamiento, bajaba por la calle del Osario, por las antiguas callejas del barrio de La Gomera, o sea, hay que imaginarse esa imagen, y entonces se le hacía el sermón de las 7 palabras, eso en un Viernes Santo en el siglo XVI. O también encontramos un dato muy curioso, que está recogido también por historiadores como José María Rubio Paredes, el cual nos habla de que en la madrugada, en los primeros albores del alba del Viernes Santo, se llevaba en procesión, o se trasladaba, mejor dicho, al convento San Ginés de la Jara. Y allí pasaba el día, el Santo Cristo Moreno o Cristo Antiguo pasaba. ¿Tendrá que ver la romería actual de San Ginés de la Jara con aquello? Yo pienso que son dos cosas distintas. ¿No? Son dos cosas bien distintas. Pero sí la vinculación religiosa y el fervor religioso que había en ese escenario sí tiene mucho que ver. ¿Cuánta actividad había? Es que nos creemos, cuando hablamos de épocas pasadas, nos creemos que el mundo estaba muerto, porque no existía la televisión. No, pero había miedo. Pero porque como no existía televisión, ni existía radio, ni nada, parecía que todo estaba muerto. O nos da la impresión a nosotros. Sí, pero era un mundo donde la vida era tan difícil, porque desde este punto de vista lo podemos ver en el plano romántico, qué bonito. Pero era una vida tan difícil, entonces claro, la gente se agarraba a la religión, al fervor religioso. Por eso, por ejemplo, también encontramos un montón
de salida del Cristo Moreno en rogativa de lluvias desde el año 1611 sí, hasta 1689, donde ya aparece el milagro del Infante Manuel. Rogativa de lluvia, donde se llevaba al Cristo Moreno al antiguo convento que había de San Francisco, que estaba en la actual Plaza San Francisco, o al convento San Isidoro, o a la ermita de Nuestra Señora de Gracia. Entonces se llevaba para novenarios, o al convento de las monjas concepcionistas, donde la subida que tenemos en la calle está subida de las monjas, allá había un convento de monjas concepcionistas, el único convento femenino, pues también estaba allí. Y entonces, ¿hasta qué año estuvo la cofradía en esa primera etapa? ¿Hasta qué época fue? ¿Hasta qué fecha? La primera etapa oficial, que nace en 1791, tenemos documentado hasta alrededor de 1821, donde se ha localizado un último documento de 1821 donde todavía se habla de la cofradía como tal. Problema. Pero no fue en 1800, y perdona, cuando el duque de Veragua ya dejó de ayudar, claro. Entonces continuó a pesar de... Sí, continúa, claro, porque la cofradía, sabes que se funda con carácter nobiliario, 33 nobles, sí. Entonces el duque de Veragua reside en Madrid, pero los nobles residen aquí en Cartagena. Y entonces esta gente... encontramos datos muy curiosos, como por ejemplo en 1777 es cuando se traslada parte del mobiliario, gran parte del mobiliario de la catedral antigua a la nueva iglesia de Santa María. El Cristo Moreno no se traslada, los hermanos se niegan a trasladarse allí. Y ya encontramos a principios del siglo XIX donde el sacerdote Rolandi, que era sacerdote de Santa María de Gracia, se reúne con los cofrades diciendo: señores, la catedral no está en condiciones para que continuéis ahí. Pues bueno, todavía encontramos legajos donde hay hermanos que dicen: si el Cristo Moreno se traslada a Santa María de Gracia, que me borren. O sea, había un fervor hacia eso. Sí, sí. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que el Cristo tenía un carácter nobiliario porque la cofradía era noble, sí, pero era Cristo también del pueblo. O sea, la gente tenía una devoción especial a ese Cristo. Y entonces, hasta 1820-21 por ahí, estuvo subsistiendo. Pero ya con la ayuda de los propios cofrades y del pueblo de Cartagena. Con la ayuda de los propios cofrades, sí. Sí. Y intuimos que ya en esa época ya muy posiblemente se trasladaría a Santa María de Gracia. Eso sería la primera época. La primera época. Y luego la segunda... la segunda bueno, ahí hay un parón a partir de 1821. ¿Qué ocurre? Como si dijéramos, se apaga ya la cofradía. La cofradía, lo que es documentalmente, desaparece. O sea, no encontramos ninguna documentación. Y posteriormente hay diversas etapas durante el siglo XIX donde hay intentos de abrir la catedral, y hasta que después de la Revolución Cantonal, pues digamos que hay cierto movimiento a través de la Junta Parroquial de Santa María de Gracia. Hay cierto movimiento para que la catedral antigua se vuelva a abrir. Entonces la catedral antigua se vuelve nuevamente a abrir a mediados de los años 70... Del 19. Sí. Que fue cuando el Ayuntamiento de Cartagena ya interviene, ¿no? Interviene el Ayuntamiento, se solicita ayuda también a Madrid para levantar la ciudad. Claro. Y entonces interviene el Ayuntamiento y en 1879 se vuelve a refundar en su segunda época la Cofradía del Cristo del Socorro. Ahora, curioso, estamos pasando ya de una cofradía de nobles a una cofradía fundada por la alta burguesía cartagenera. Bueno, ya, por lo menos. De ahí que tenemos que el primer hermano mayor es don Jaime Bosch y Moré, que fue el primer alcalde de la Cartagena postcantonal. Claro. Entonces Jaime Bosch y Moré fue el primer hermano mayor. Hay una figura escondida entre esos hermanos, o varias figuras, Fulgencio Teruel y Villalta, que fue, digamos, el gran promotor, el abogado, el gran promotor de la cofradía para que se reabriera. Y este hombre pues no quiso ser hermano mayor, quiso ser camarero del Cristo y tal. Y tenemos también dos figuras especiales, apasionantes en la literatura cartagenera, que es Manuel González Huárquez, que fue cronista de Cartagena, y su hijo Manuel González Gómez, donde fueron dos grandes fervientes defensores del traslado episcopal nuevamente a Cartagena, fueron secretarios generales de la cofradía, y bueno, se movieron para que bueno... Claro, ya estábamos en un mundo ya mucho más actual. Más actual Y con otra mentalidad ya distinta, porque eso de los 33, efectivamente, agarrando, que tienen que ser nobles, hombre,
la verdad es que hoy día choca un poco. Hoy día choca. Pero en aquella época pues era lo lógico, ¿no? Era normal. Se veía normal. Sí, Pero claro, hoy ya choca decir, es que había que ser noble para poder pertenecer a la cofradía. En fin, bueno, eso ya pasó, entró la segunda etapa, el ayuntamiento se implica, ya la burguesía de Cartagena se implica, lo cual ya es un avance. Se vuelve a implicar otro alcalde, porque detrás de Jaime Guasimore localizamos a Vicente Montmeneu, que fue también alcalde de Cartagena, cuyo hueco tenemos ahí, pero no hemos podido localizar la imagen. Y bueno, más adelante, pues bueno, ya es una época en que lo coge Lapis-Buru, que como hermano mayor, en 1917, es un hombre cuya vida, te pones a estudiar esa biografía, era un hombre de la Armada, estuvo destinado al Pacífico, este hombre estuvo en varias contiendas bélicas, parece ser que sufrió bastante, y entonces fue un hombre con mucho fervor, y vuelve a Cartagena, digamos que retirado, y su vida se dedica a ser hermano mayor de Cristo Socorro, a refundar nuevamente otra de las cofradías más antiguas de Cartagena, San Ginés de la Jara, es hermano mayor también de San Ginés de la Jara, y era un hombre que se dedicaba pues con su tartana a recorrer las calles de Cartagena, a comprarle alpargatas a los niños más desfavorecidos, a darles de comer a esos niños en su casa de la calle del Duque, hasta el extremo de que fallece el hermano mayor y el ayuntamiento decide que la calle del Duque se llame la calle de Lapis-Bru. Y bueno, lo que pasa es que bueno, no cuajó el nombre. Y termina esa etapa, es una etapa ya de novenarios, etapa de misas solemnes, etapa en que los padres claretianos se instalan en 1906 en la catedral, le dan a la catedral un giro completamente radical a como estaba hasta entonces, y bueno, digamos que la iglesia matriz de la diócesis, la originaria, pues alcanza, vamos, su punto cúspide en la historia. Posteriormente, al fallecer Lapis-Buru, lo coge otro militar retirado, José Moya y Coscuti, pero este ya le pilla la guerra civil. Claro, ya entramos en esa etapa estupenda, sí. Podemos decir que ya se acabó cuando llegó la guerra civil, sí. Que allá fue cuando también se destruyó el Cristo Moreno, ¿verdad? Sí, allí... Y además incluso, parece ser, si no tengo mala referencia, parece ser que incluso fue devastado todo con la intención de, y era una trampa política o algo así para eliminar, con la excusa de que era para ayudar, se llevaron todas las imágenes, bueno, las imágenes no, se llevaron piezas de valor y todo eso. Sí, bueno, ahí vamos a ver, la historia es, la conocida, la oficial, es el 25 de julio del año 36. Sí. Digamos que grupos de asaltados empiezan a asaltar las iglesias de Cartagena. El ayuntamiento de Cartagena comisiona a Federico Casal, como cronista de la ciudad, que recoja objetos de valor de Santa María de Gracia, de la catedral, etc. Sí. Y en el caso de la catedral, él recogió los 4 santos de Salcillo, la Virgen de Rosell, y recogió los tapices que había en la capilla. Lo que no pudo recoger fue el Cristo Moreno. Y entonces, en septiembre, es cuando se devasta realmente la catedral. José Luis, es interesantísimo, me está encantando lo que hablas, pero ¿sabes qué ocurre? Que se nos están pasando unos detalles, que tenemos aquí unos, ¿cómo se llama esto? Unos... Son objetos simbólicos. ¿Objetos simbólicos? El simbolismo de la cofradía, podemos hablar. Sí, pero ¿podemos decir algo de ellos? Sí, pues mira, ahí tenemos la campana, y bueno, sabemos que toda la madrugada de Viernes de Dolores, la cofradía, pues hace su procesión Vía Crucis con sus 14 estaciones. Entonces, pues cuando el rezo de cada estación, pues primeramente a la orden del hermano mayor se toca la campana, suena la campana, y entonces todo lo que es el cortejo, más todo el público devoto que está alrededor, se calla y se reza la estación. Entonces la campana es cuando suena. Y entonces son momentos muy simbólicos y muy espirituales. Hombre, claro. ¿Y lo que tenemos alrededor? Lo que tenemos alrededor son los escapularios. Pero esos escapularios tienen... ¿Por qué son de distinto color? Porque, por ejemplo, el que estamos viendo, el morado, es el escapulario que ponen los hermanos de la Virgen, los hermanos de la cofradía, pero que procesionan que acompañan a la Virgen. Sí. El rojo es el que acompaña a los alumbrantes del Cristo del Socorro y también a los hermanos que portan el Cristo del Socorro. Y el que tenemos con oscuro, negro,
son las damas de la cofradía, que van con... Has hablado de la Virgen. Sí. No hemos hablado a qué se debe eso de que también exista una Virgen, porque hay un momento en la historia en la que se unen, ¿no? La Virgen del... ¿Qué Virgen es la que se une al Cristo del Socorro? La Soledad. Primeramente, en el año 78, la Virgen de la Soledad del Calvario. A eso me refería. Y de ese momento salen, ¿no? Claro, o sea, la cofradía se refunda en 1961, que el primer hermano mayor es José García Cervantes, y entonces, durante 4 años, se procesiona un Cristo que había desde los años 40 en la Catedral Antigua, en la capilla, que será llamado, conocido popularmente como el Santo Cristo de Olot. Era un Cristo, una talla que se recogió de la Casa de Arte Cristiano de Olot, y bueno, un Cristo de pasta que se coloca allí, y entonces pues todo lo que son los vecinos del barrio es un barrio ya muy humilde, pues bueno, la gente va ahí todos los domingos a rezarle al Cristo de Olot. Entonces durante esos 4 años se procesiona ese Cristo, hasta que en 1965 ya se decide cambiar el Cristo, cambiar el titular, y es el Cristo actual, de Manuel Ardil Pagán. Que es el actual. Sí, sí. También tenemos aquí unas placas. Esta placa, concretamente, tenemos una placa. Sí, es la medalla de oro que otorgó el Ayuntamiento de Cartagena en 1995 pues a la Cofradía del Cristo del Socorro. Bueno, podemos decir que la Cofradía del Cristo del Socorro hoy día está consolidada y ya no hay previsión de que vuelva a ocurrir nada extraño. Hombre, nunca se sabe lo que puede ocurrir en el futuro, pero bueno, ya me imagino que todo eso ya por necesidades económicas tampoco es que estemos nadie esté rico ahora mismo, pero bueno, hay una colaboración, estamos viviendo una vida mejor, más moderna, que tenemos más posibilidades de que todo esto siga adelante. También hay mucha colaboración institucional, ¿no? Los ayuntamientos, las comunidades autónomas, todo esto influye mucho para que todo se mantenga. O sea que el futuro yo lo veo muy bien para la cofradía. Sí, sí. Os veo contentos y bien. Y luego también otra cosa que me gusta... Están dando sus pequeños pasos. Hombre, pero bueno, pequeños pasos pero importantes, pero son pasos Yo siempre firmes. He dicho que, digamos, son pasos desde la sencillez de una cofradía grande. Claro, esto es lo que te iba a decir, que esa sencillez choca con el resto de las cofradías, que sabes tú que hay mucho, pues eso, mucho valorio de cosas, de riquezas aparentemente, ¿no? De oros, de joyas. Vosotros eso no lo habéis hecho nunca, pero porque no habéis querido o porque no se ha podido. En el caso que se ha mantenido como realmente se vivió Jesucristo, como fue la pasión y muerte, creo yo. O sea, la pasión de Cristo fue un poco así, ¿no? Real, las calles. No se ha querido. No se ha querido, ¿no? Simplemente es así. Mantener lo que es lo auténtico. Mantener la auténtica espiritualidad. Sí. O sea, eso no quita que el resto de cofradías, por supuesto, mantienen también su espiritualidad y todo eso, pero digamos que la Cofradía del Cristo del Socorro recoge, digamos, la parte más pura de la Cartagena antigua, del casco histórico, de esas callejas, de esa calle Concepción. Sí. Entonces, es que todo tiene su sentido. Hablas del Monte de la Concepción, por ejemplo, cuando se descubre el teatro romano y ya en el año 97 se procesiona ya por última vez el Cristo Socorro desde la catedral. Sí. La cofradía se niega podía perfectamente haber salido de Santa María Gracia el año siguiente. No, pero no. Sin embargo, prefiere salir desde un pequeño solar lo más anexo posible a su catedral. Eso es. Bueno, con un teatro romano a los pies de la cruz. De su entorno inicial. Con un teatro romano a los pies de la cruz. Sí, una cosa, se nos ha pasado el tiempo. Sí, sí. Lo que pasa es que hemos hablado mucho y nos quedan 1000 cosas, Dios mío. Madre mía. Por eso me gustaría que nos viéramos otro día. Si te parece, porque es que si no nos quedamos a medias. Pero bueno, como nuestra tarde también es larga, es un camino largo, yo creo que nos vamos a ir viendo, por supuesto, porque han quedado muchas cosas. Y tanto que sí. Pero muchas, que yo que he leído un poco la historia de la cofradía veo que nos quedamos cortos. José Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Te lo digo de corazón, te lo decimos, en nombre de Cartagena Cofrade.es, que invitamos, por supuesto. Vamos a ver primero también las gracias a todas aquellas personas que nos están viendo, nada más y nada menos que, bueno, no solamente España, tenemos referencias porque nos mandan algún email, porque vemos nosotros la situación en el mapa, en el Google Earth y todo esto, vemos dónde están situados, y hay gente de Hispanoamérica, de Argentina, de México, hay alguien de por ahí también de la zona de Nueva York, y además gente que tiene una ascendencia cartagenera,
y que no pierde sus raíces. de Europa. Es curioso lo que hace el milagro de Internet. Bueno, pues ahí estamos. Entonces nosotros lo único que le decimos es que muchas gracias por seguirnos, que sigan entrando a cartagenacofrade.es, que, bueno, por lo menos que sepamos que están ahí, y que tenemos un camino largo, pero muy hermoso que hacer todavía. Y muchísimas gracias a vosotros y animaros a seguir en esa labor que hacéis. Pues José Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Señores, a ustedes hasta la próxima, que será muy pronto. Gracias.